Reciban un cordial saludo, doctores. Mi nombre es Carlos Rangel, yo soy el auditor control interno en atención integral en casa. Vamos a mirar la estructura de los registros clínicos y el enfoque que debe de tener eh, las atenciones domiciliarias por psicología, ¿sí? Atención psicológica y de trabajo social. En este caso es muy importante que como psicología también hace rol de consejería espiritual en el programa paliativo, pues que también se aplique este tipo de estructura a las actividades diarias que hacen en el domicilio. Entonces vamos a arrancar con los objetivos. Aquí dentro de todos los objetivos que tenemos, obviamente, es el cumplimiento legal de la resolución 1995 como profesionales de la salud y de otras áreas afines. Si ustedes hacen un registro clínico, la cual debe quedar soportado en un software o en un documento que es legal. Este documento tiene que tener unas características puntuales, las cuales pues es importante que ustedes averigüen en la resolución 1995 para que sus registros en las historias clínicas hablen muy bien de ustedes como profesionales al momento de la atención. Otro objetivo importante, obviamente, es la ética y el código deontológico de la profesión. Pues obviamente tenemos que actuar de manera honesta, ética, profesional, tanto con el paciente como con la institución. Eh, Todo lo que ocurra en el domicilio del paciente debe ser mencionado en el registro. Los registros deben realizarse en el momento de la atención. Es por esto que a través de la APP, pues es donde se facilita este tipo de acciones y pues debe tener una atención tal cual pues se aplica y nos la enseñaron en la universidad, ya con el respeto, valorando muy bien al paciente y repito, siendo muy profesionales. Posteriormente, uno de los objetivos también, pues es como tal la auditoría del acto asistencial en el domicilio. De esa ya nos encargamos al interior de nosotros. Pero como recomendación es que al momento de redactar un documento, ustedes no vayan a escribir para ustedes. Ustedes traten de escribir como si que le escribieran a otra persona que va a interpretar el documento. Porque cuando uno a veces escribe para uno, es muy difícil interpretar por otra persona todos los conceptos o acciones implícitas o explícitas que hayan sucedido durante la atención. Entonces, lo mejor es escribir para un tercero porque esto no solo lo audita AIC, sino que también lo audita la EPS donde está afiliado el paciente. Ellos tienen todo un equipo auditor, pues donde todos los registros van a ser expuestos, incluso en alguna instancia legal. Es importante que haya claridad del registro y para eso es importante aprender muy bien a redactar. Cuando yo voy a redactar algo, escriba como para que otra persona lo entienda y no necesariamente o sola o únicamente la persona que lo registra, ¿sí? Entonces es muy importante. Y ya lo otro es la oportunidad en el registro que deben de tener las, las estructuras, ¿sí? Nosotros tenemos que entregar las estructuras dentro de las 24 horas y deben estar firmadas por el familiar del paciente. Vamos a repasar brevemente cuáles son los componentes de la historia clínica. Hay una parte que es anamnesis, donde tanto el psicólogo, el trabajador social o en el rol de consejería espiritual hacen una entrevista psicológica, una entrevista de trabajo social para tener elementos del diagnóstico. Aquí en AIC es muy importante
que se utilice el APGAR familiar, el sociograma o el ecomapa, ¿sí? Ojalá siempre dos de estos tres, para tener unos elementos que nos puedan ayudar a consolidar el, el diagnóstico de ese paciente a través de la entrevista, que nos dé suficientes elementos como para tomar decisiones después. Esto es muy importante. Posterior a la anamnesis, pues está el análisis del paciente, el cual se debe ver en la historia clínica un buen análisis, identificar los riesgos y identificar los problemas que encontramos a través de la entrevista que hagamos. Una muy buena entrevista nos va a depurar que nosotros encontremos riesgos, que encontremos problemas, que podamos ayudar a las personas a través de esto, porque pues en últimas esa es la profesión. Ya con base en esto, pues se parte pues de un diagnóstico situacional, el cual aplique a cada una de las profesiones, pero pues ya enunciamos en realidad cuál va a ser el problema del paciente y es un punto de partida para el trabajo. El diagnóstico, recuerden que es un enunciado donde refleja todo lo que se hace con el paciente, que concluye cuál es el marco donde vamos a trabajar el paciente. Entonces, es muy importante que lo ubiquemos también en la historia clínica, como también el plan de intervención de cada una de estas especialidades. Venga, este paciente tiene ansiedad, entonces yo cómo lo voy a manejar. Venga, este paciente tiene un problema con un familiar, ¿cómo lo voy a abordar? O este paciente puede tener un riesgo socioeconómico. Venga, esto cómo lo voy a abordar y que queden unos objetivos claros de qué es lo que voy a hacer con el paciente en el tiempo que lo voy a atender, si requiere una intervención o dos, pero que yo lo exprese ahí, ¿sí? Es totalmente elemental e importante. Aquí vamos a repasar algo de los apoyos diagnósticos. Vemos la parte de APGAR familiar. En este APGAR hay unas seis esquemas de cuál es la adaptación, cuál es la participación, cuál es la ganancia o crecimiento, afectos, los recursos y soporte de amigos. ¿Ya? Y acá están las calificaciones. El APGAR familiar o el resultado del APGAR familiar es importante que esté en sus historias clínicas de atención integral en casa. Para el momento de ser auditadas, pues nosotros revisemos, venga, esto está aquí y va a sacar buena nota. ¿Por qué? Porque se hizo lo posible para mejorar el diagnóstico del paciente. Entonces, si ustedes quieren copiar este esquema, lo pueden hacer perfectamente e interiorizarlo para que al momento de hacer la historia clínica, pues en las evoluciones, ustedes coloquen la calificación del APGAR familiar, pero pues tiene que partir de acá, ¿listo? Otro aspecto importante, pues mire, aquí esquematizar cuáles son las relaciones del paciente. Acá se utilizan países, pero en realidad pueden ser perfectamente en el centro. Vamos a colocar el paciente y alrededor, pues todo el entorno que rodea y vamos a describir cuáles son las relaciones. Si el rojo puede ser una relación conflictiva o intermitente, una relación como débil, pero que al menos funciona. Y en verde y con línea continua, o ustedes lo definen las convenciones, pues son las relaciones adecuadas. Esto es importante, revisar el núcleo familiar del paciente o el entorno familiar para facilitar las intervenciones, ¿sí? Identificarlas a tiempo, identificar esos riesgos que nos pueden impedir una buena atención en el futuro, ¿sí? También está la parte del ecomapa, que es el núcleo familiar, ¿sí? O el grupo familiar, cómo está interactuando con la sociedad.
¿sí? O el grupo social o las entidades más bien sociales que hay alrededor y que apoyan la familia. Esto también es importante saberlo porque, por ejemplo, en un entorno como si hay un centro de salud cerca es muy importante, si la relación de los familiares está muy bien hacia allá, hacia el centro de salud, cómo están con la parte espiritual en la iglesia católica, hacia el trabajo, ¿sí? Allí en esta diapositiva les doy el ejemplo y se coloca el familiograma y se miran si hay relaciones fuertes, digamos, con diferentes entidades o grupos sociales. ¿Listo? Por ejemplo, hay amigos, puede ser una congregación donde se pueda facilitar la visita del paciente. Por ejemplo, venga, es que el paciente pertenece al Club de Leones y allí hay miembros que lo pueden estar ayudando, que lo pueden estar visitando, que le pueden dar apoyo si alguno de los familiares no se encuentra. ¿Ya? Entonces es importante que al menos dos de los tres esquemas que vimos anteriormente, el APGAR, el sociograma o el ecomapa, se encuentren muy bien descritos en la historia clínica del paciente. Bueno, como aspectos necesarios para el ejercicio de la actividad, ya vamos entrando un poco más en materia. Es importante tener coherencia, o sea, que mi entrevista, ¿sí? O sea, la parte de la anamnesis sea muy coherente con mi análisis, ¿sí? Con mi diagnóstico situacional o psicológico y con mi plan de tratamiento. No es que yo vaya a identificar, por ejemplo, que hay una ansiedad, lo identifiqué con base en la entrevista, pero el plan de tratamiento va a ser una cosa que no tenga coherencia con eso. Entonces debe haber un hilo conductual lógico, ¿sí? Que dé claridad del registro y obviamente tiene que ser todo esto registrado oportunamente. Pero ¿qué tenemos acá básicamente? Entonces, de lo que tenemos aquí, vamos a ver qué aspectos necesarios son para el ejercicio de la actividad. Bueno, identificar riesgos y problemas del paciente, eso como número uno. Después de que yo establezca, venga, cuáles son los riesgos y problemas del paciente con base en la entrevista, pues yo tengo que ir mirando cuáles son los objetivos claros, o sea, qué aspectos son los que voy a trabajar con el paciente, ¿sí? Después de eso, establezco un plan terapéutico, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Listo? Eso tiene que guardar coherencia. O sea, identificación de los problemas, pues obviamente van a ser que sea equiparable a esos objetivos. Y esos objetivos tienen que ser equiparables a mi plan de intervención como psicólogo, como trabajador social. ¿Sí? Posteriormente, bueno, yo hice una terapia con él, con el paciente, o con los familiares, o con el grupo familiar completo de la casa, pero no me quedo allí. Aquí hay una línea roja, porque denota que ya pasó un tiempo y yo en la siguiente visita que haga, tengo que evaluar la respuesta a esos objetivos planteados. Venga, se cumplieron los objetivos. Ah, venga, mejoró esta relación o el paciente controla su ansiedad o se logró dar soporte emocional y allí lo puedo empezar a, a- a esbozar, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta a esos objetivos que me planteé inicialmente? Entonces eso es muy importante cómo vamos hilando y cómo vamos ejerciendo todo el registro de nuestro día a día para los pacientes. Aquí no necesariamente evaluando la respuesta, el paciente cumple 100% con todos los objetivos. Hay veces que a pesar de que se dejan tareas, pues lleva un proceso y un tiempo que el paciente logre implementar lo que se requiere. Entonces, para las siguientes actividades yo justifico la continuidad en el manejo que yo requiera. Por ejemplo, venga, el paciente no logró los objetivos, necesita más sesiones de terapia y entonces eso lo tengo que esquematizar. Por ejemplo, el paciente va a necesitar dos reuniones más
de apoyo psicoterapéutico o de trabajo social para lograr X y Y motivo. Esto es muy importante justificarlo porque la EPS que audita la historia clínica del paciente, pues es la que va a definir, sí, voy a autorizar 2 sesiones más, o no, no voy a autorizarlas porque no se justifica ese tipo de intervención. Entonces, en este orden de ideas es clave que tenga una muy buena redacción y pueda justificar esas intervenciones que se necesitan en el futuro. Y luego, pues, sí es importante pegarnos de un plan casero educativo, donde a pesar de que el profesional no esté, al menos los familiares tengan un esquema donde puedan orientarse y puedan seguir haciendo la acoterapia, ¿sí? Que el familiar venga, aprenda a hacer un ejercicio de respiración, llegado a ser el caso, o en el caso de trabajo social, que tenga que visitar alguna institución municipal, un bienestar familiar puede ser, estoy dando un ejemplo, sepa cómo abordar esas instancias. ¿Listo? O si se necesita ya algo de Defensoría del Pueblo en caso de que se identifique un abandono de un paciente. Entonces, todas estas cosas son muy claves para el manejo. Otros aspectos necesarios. Estos son específicamente para el abordaje del paciente en el programa paliativo. El programa paliativo se llama Programa de Atención Domiciliaria al Paciente Paliativo junto a ti. Es muy importante que ustedes recuerden ese nombre junto a ti. Y aquí es donde se enmarca las actividades o el enfoque que ustedes le deben dar a ese tipo de consulta. Ese tipo de consulta para los pacientes paliativos no es como cualquier paciente crónico. Aquí hay que tener unas consideraciones especiales. Entonces, en el rol de psicología, tanto en el rol de consejería espiritual, de acuerdo a cómo asignen la actividad del paciente, es muy importante que en ese paciente paliativo que está cercano al final de vida, ustedes enfoquen la consulta hacia el trascender espiritual de ese paciente. ¿Sí? O sea, el paciente tiene que saber que va a ir de un plano a otro, de acuerdo pues a sus creencias, obviamente, y que apoyarse de ellos. Pero el paciente tiene que empezarse a liberar de la carga emocional que le produce estar cercano a la muerte. ¿Sí? No solo el paciente, hay pacientes pues que no responden, pero sí la familia. La familia tiene que empezar a generar ese que él va a trascender espiritual, y ese trascender espiritual no es solo para el paciente, sino que también va a ser para la familia. En ese caso se concatena o se encadena con el desapego material. Si no logramos que tanto los familiares como el paciente tengan ese desapego familiar, el proceso del fallecimiento va a ser muy complicado. Sí, si uno está pegado a una tierra, si está pegado a un carro, si está pegado a una casa, el no lograr ese desapego va a hacer que el proceso de muerte sea mucho más traumático y se quiera prolongar, y la calidad de vida del paciente, que es lo que se pretende en general con el programa paliativo, pues no se va a cumplir. ¿Sí? Entonces el rol de psicología y trabajo social es muy importante. Posterior a esto, para psicología, para trabajo social, el manejo del duelo. El manejo del duelo es muy importante para que estos pacientes y los familiares aborden estas situaciones, y nosotros, y ustedes como psicología, pues puedan dar ese apoyo, ¿sí? El manejo del duelo es casi todo lo que deben de hacer desde la primera intervención hasta el último momento pues de fallecimiento del paciente en el programa. Importante también el enfoque hacia la dinámica familiar que tiene el paciente, porque si hay conflictos entre el paciente y los familiares, pues hay que resolverlos siempre, ¿ya? Entonces, pues tanto psicología como trabajo social son expertos en la
conciliación, en la resolución de los conflictos. Entonces, en esos, donde nosotros en la historia clínica vemos el trabajo que tienen que hacer. Manejo de ansiedad y temor a la muerte también. Es importante el manejo de la ansiedad. Hay veces que esa ansiedad y ese manejo del temor al morir es lo que hace que fallen los otros tratamientos, que los familiares sean más agresivos con el personal administrativo y asistencial. Entonces, la labor de psicología y trabajo social es muy importante aquí y todo tiene que ir pues de la mano y debe quedar registrado exactamente cómo se están haciendo estas intervenciones. Obviamente ese soporte emocional al paciente y la familia lo dan ustedes, que es clave que el paciente y los familiares se sientan acompañados y privilegiados por tener un equipo tan importante al final de sus vidas. Eso genera mucha recordación. Entonces, el apoyo emocional que ustedes dan es trascendental. Entonces, en estos 5 aspectos, es importante abordar al paciente paliativo, enfocar la consulta hacia allá, determinar, venga, ustedes si el paciente se va a enfermar en algún momento, ¿dónde prefieren que fallezca? ¿En el domicilio, acompañado por sus familiares tranquilos, o en un hospital con aire acondicionado, totalmente frío, donde no dejan entrar a todo el mundo, lleno de tubos, lleno de agujas, de medicamentos, pues que lo van a anular, o en un ambiente cálido y cercano a sus familiares? Es importante que ojalá que el paciente pueda fallecer en el seno de su casa. Sí, con las personas amadas, porque finalmente pues todos vamos a llegar allá al fallecimiento. Entonces esto es clave, esto es clave. Vamos a recordar cuáles son los campos para diligenciar en el software de historias clínicas. Lo vamos a ver pues rápidamente. Hay un punto que dice evaluación inicial, es donde obviamente vamos a colocar la anamnesis, pero también hay que colocar el parentesco del paciente, el parentesco de la persona que acompaña y que recibe la visita, venga, si es la tía, si es la hermana, si es la esposa, si es la mamá, si es la novia o el vecino, ¿sí? Hay que registrar que ustedes se lavaron las manos, muy importante por lo de seguridad del paciente, a pesar de que ustedes no van a tocar ni hacer algún procedimiento, el lavado de manos es fundamental. Hay que colocar los datos relevantes o positivos, ¿sí? Hay veces que también escribir en exceso, pues hace que la lectura de la historia clínica sea un poco complicada. Entonces se colocan los datos relevantes, pero los más importantes, detallarlos, ¿sí? Esto se hace cada mes, se hace una sola vez al mes, o sea, se hace en la primera consulta. Se pueden hacer la descripción de los riesgos potenciales del paciente allí y los problemas identificados. Allí se pueden colocar, también en el análisis se puede hacer. En el plan de tratamiento. En este campo de plan de tratamiento, importante que establezcamos los objetivos generales a corto o a largo plazo, pero unos objetivos que nos delimiten o nos digan qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro con el paciente, ¿sí? Entonces, allí debemos registrar, aparte de los objetivos, el plan de manejo, el resumen general de esas intervenciones, qué se piensa ejecutar con el paciente y debe guardar coherencia con lo que se puso arriba en la evaluación inicial, ¿sí? No pueden haber cosas que salgan como del sombrero del mago sin haber un paso previo, ¿sí? Entonces es muy importante que vayan estructurando esas historias clínicas así. Vamos a ver la evolución, ya la evolución diaria, pues es el registro de las actividades realizadas. Deben guardar coherencia con los objetivos, el plan de manejo, deben ahí colocar que se registra el lavado de manos, las intervenciones realizadas, todo ya muy bien detallado y cuál fue la respuesta del paciente o de los familiares a esa intervención. Por último,
registrar, venga, este paciente cómo queda en su casa después de que antes de que yo me vaya. Si el paciente queda coherente, si queda en cama, si queda en compañía del familiar, si queda asustado, si queda cansado. Pero es importante registrarlo, ¿listo? No se vayan a ir del domicilio sin hacer ese registro, ¿sí? O sin anotar bien o tener bien claro cuál va a ser ese tipo de elementos. ¿Cómo dejamos el paciente antes de irnos? ¿Listo? Espero que les haya quedado claro hasta acá. Bueno, en los diagnósticos, pues acá colocamos los diagnósticos que sean de psicología o de trabajo social, o sea, es un enunciado de diagnóstico, pero debe quedar en este campo y se debe actualizar cada mes de acuerdo pues a cómo esté el paciente. Y la evaluación final es la que se hace al final del mes, es la que se hace al final del mes, de acuerdo al número de sesiones pues que tenga contratadas con el paciente. Y allí es donde anotamos, venga, cuál fue esa respuesta a los objetivos, ¿sí? ¿Cuál fue los logros que se obtienen con el paciente? Y cuál fue la implementación de esos planes caseros o educación a los familiares que se logró hacer, ¿listo? Em, y acá, en concepto de los profesionales para continuar el tratamiento, allí podemos colocar todo el campo de análisis y justificación que soporta la continuidad de tratamiento para el siguiente mes. O sea, si en caso de que yo diga, no, venga, este paciente ya necesito que darle de alta por psicología, por trabajo social, pues ahí es donde se debe colocar para finalizar ese tratamiento. ¿Listo? Actividades de apoyo, recomendaciones dadas a coterapeutas. En este campo ahí es donde colocamos qué mensajes yo necesito transmitirle al médico, qué mensajes yo necesito transmitirle al terapeuta o a la parte administrativa de atención integral en casa para complementar toda la atención que realicé o que pienso realizar durante el mes. Recordemos aquí, estos son los campos que ustedes van a ver. La fecha de la atención, el motivo de la consulta, contacto inicial, cuáles son las quejas principales. Aquí pueden colocar pues también toda la parte de anamnesis, la identificación de los problemas, el análisis histórico, lo vamos a repasar rápidamente. ¿Cuáles son los factores de desarrollo que encontramos? ¿Sí? Y la parte del diagnóstico, que pueden copiar los que están, los diagnósticos médicos también los pueden copiar en caso pues de que no tengan un enunciado claro. En AIC ya es parte de mía de auditoría, de los auditores acá, es la revisión de las historias clínicas, la auditoría de los registros clínicos. En esta auditoría de los registros clínicos vamos a tomar cualquier atención de cualquier uno de los pacientes que usted ve. Hacemos un muestreo aleatorio para coger en cualquier momento cualquier atención, vuelvo y repito. Obviamente les vamos a empezar a hacer unas realimentaciones de la calificación porque hay unas calificaciones que se obtienen y ya se hacen unos planes de mejora individuales de los pacientes. De los pacientes, no, perdón, de los profesionales. Por ejemplo, si se le revisa la historia clínica a una psicóloga, ella se le va a llamar y se le dice, venga, doctora, estos puntos estuvieron mal o estos puntos estuvieron bien y vamos a trabajar en estas mejoras y vamos a hacer tales seguimientos en las próximas atenciones que usted vaya a realizar. Pues la idea es que el profesional cumpla estos objetivos para darle continuidad a las siguientes atenciones, ¿sí? Bueno, ¿cuáles van a ser las escalas que tienen que emplear? Las escalas que se van a tener en cuenta para las actividades. Está escala Gijón. La escala Gijón está en el Manager Clinic. Esa es enfocada hacia trabajo social. Esa escala Gijón la tienen que hacer al menos una vez al mes o al menos durante la primera atención. La escala de Bartel, trabajo social y psicología, esta es una escala
que nos va a delimitar cuál es la función, qué tan funcional es el paciente con las actividades cotidianas. Y la escala de Sarit la maneja también trabajo social y psicología. La escala de Sarit es la de sobrecarga del cuidador. O sea, el cuidador del paciente nosotros nunca lo podemos desligar de la atención. Y si hay es un paciente que tiene sobrecarga, es un cuidador, un familiar que ya está cansado del paciente, ¿sí? Eso lo tenemos que anotar y empezar a trabajar, ¿ya? Es trascendental. Pero estas escalas, al menos estas tres escalas que tenemos que tener, al menos en cada una de las valoraciones, pero al menos una en el mes, nos tienen que servir, aparte de evaluar el paciente y aparte de registrarlas para tomar decisiones. O sea, si es un paciente, por ejemplo, aquí tomando la escala Sarit, que tenga sobrecarga del cuidador, la toma de decisiones a nivel clínico con el familiar del paciente tiene que basarse también en esa escala. O si la escala de Gijón, que es de las condiciones socioeconómicas del paciente, tiene una alteración por calificación, pues venga, ¿cuáles son las decisiones que como profesional asignado al paciente voy a tomar? ¿Sí? Aspectos claves a realizar y aquí ya vamos a terminar. Esto es lo que se evalúa en las historias clínicas cada vez que usted se les hace una auditoría. Si registro el nombre del cuidador o red familiar, si describe el problema actual, si describe lo positivo en la evolución con su especialidad, si hace las escalas, si tiene unos objetivos que apunten a mitigar los riesgos potenciales del paciente, si anota bien el plan de tratamiento y es coherente, si evidencia toma de decisiones basadas en la evaluación de las escalas, si hay coherencia con los diagnósticos, si hay un buen análisis soportado, si en la evolución se describe bien el estado general del paciente el día de la visita, cómo lo dejó, si utilizó algún tipo de material, si se lavó las manos. En fin, es muy importante que ustedes anoten todos los aspectos fundamentales que vimos en esta actividad. También es muy importante lo del plan casero, entonces es importante si registraron información sobre educación, las recomendaciones dadas a los familiares del paciente, las intervenciones realizadas deben estar descritas en el plan de manejo, ¿sí? No voy a colocar, me reuní con los familiares, pero venga, eso ni siquiera estaba como un planteamiento que sea coherente con el paciente. El grado de alcance con los objetivos, el estado actual del paciente, el problema actual, la justificación del paciente para continuar el tratamiento y el número de sesiones a ejecutar el siguiente mes. Con estas actividades terminamos. Vamos a estar muy pendientes de los registros. Yo confío en que todo el profesionalismo y las actividades van a ser realizadas con amor hacia el paciente para tener mejores resultados e impactar en la calidad de vida de la población que nos asignan. Listo, que tengan un buen resto del día.